días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Bueno, en su formato radiofónico, que ahora es un formato facebookónico. Buenos días en este viernes. Gracias a Dios es viernes, adelantándonos y mandándoles un abrazo muy cordial con motivo del fin de semana. Que lo disfruten. Y hoy, viernes 9 de febrero del 2024, les saludo con muchísimo gusto para iniciar el tema que hoy hemos elegido y que está muy bueno, sobre todo porque, bueno, pues siempre como que, déjame iniciar diciendo, como que le batallamos un poco para educar a los hijos, sobre todo cuando están pequeños. No me refiero a la educación formal, no me refiero a la educación familiar, no me refiero a la educación escolar, sino a la educación emocional. Y es ahí donde precisamente entra este importantísimo asunto que se llama autoestima. Así que hoy te quiero platicar de tus hijos y su autoestima, y algunas estrategias que tenemos para ayudarles con su salud emocional, según los expertos, cómo podemos afianzar la autoestima de los hijos independientemente de su edad, cómo podemos reforzar de alguna forma su autoimagen, su concepto de sí mismos. En fin, se pone interesante porque esto de la autoestima, que por cierto empieza pues muy temprano en la vida, muy temprano, al grado de que hay que tener algunas claves, algunas estrategias, le llamaría yo, algunas buenas ideas acerca de cómo ayudar a los hijos, precisamente para que, ¿qué hice yo aquí? Vamos a ver qué hice, pero no hice algo bueno. Déjame ver. Fíjate que quiero pensar que como padres de familia, quienes tenemos la dicha de tener hijos o nietos, porque también este programa lo dirigimos a quienes se encargan directa o indirectamente de la educación de los nietos, de los hijos, de sus hijos. Pero, bueno, vamos a ver algunas cosas que no son del todo convenientes a la hora de educar a los hijos, sobre todo cuando tratamos de reforzar su, voy a llamarle salud mental, que incluye autoestima, cuidar de que sus emociones o las que vienen de fuera, pues no los dañen tanto como para que esto sea un trauma de vida, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, como padres, te decía, es imposible que logremos proteger a los hijos de todo, de todas las situaciones, que nos volvamos como que padres helicópteros, ¿no? Que andamos vigilando que todo salga bien, que nuestros hijos no sufran, no tengan ningún descalabro, que por cierto son
inherentes al crecimiento, digámoslo así, y entonces no los podemos andar cuidando de problemas que deberían aprender a afrontar en la vida o ellos solos, por decirlo de alguna manera correcta, porque pues de eso se trata la vida, de que vayamos aprendiendo. Al principio, por supuesto, con la guía de nuestros padres o tutores o familia, pues para ponerlo en un plano más grande, porque los niños, todos los niños y las niñas, por supuesto, deben crecer y desarrollarse en ambientes que los padres no estamos muchas veces listos, no estamos presentes para echarles una mano, para darles la confianza que se requiere cuando lo necesitan, porque pues yo quiero pensar que no todo el tiempo sabemos cuándo y de qué manera y en qué proporción o de qué tamaño es la necesidad que tienen nuestros hijos de nosotros los padres, y es ahí donde entra precisamente lo que vamos a llamar herramientas fundamentales. Estoy citando a el psicólogo educativo Bertrand Regader, que nos señala que muchas veces a los niños hay que ayudarles, en primer lugar, a que sean autosuficientes. Me gusta esto de ser autosuficiente, de sentirse seguros desde muy pequeños, que lo podemos lograr. Vamos a ver algunos tips, digamos, algunos consejos, si me permites el término, de cómo fomentar la autoestima de los hijos. Fundamentalmente, podemos decir que la autoestima infantil se empieza a conformar en base a las relaciones que establece el niño o la niña con las personas de su entorno cercano, sus padres, sus hermanos, si los tiene, maestros, compañeros de juego, la familia extendida, que los abuelos, los tíos. Y es así como se empieza a conformar lo que llamamos autoestima, o sea, ese sentimiento de amor propio, ese sentimiento de aceptación de lo que uno es, y sobre todo ese sentimiento de tener una imagen correcta de acuerdo, pues en primer lugar, a lo que nos dicen, a lo que nos van formando, a lo que nos van enseñando que somos. Tú eres esto, tú eres lo otro, o tú eres muy lindo. A veces exageramos con los cuidados y con los halagos. Es que tú eres campeón, eres único, eres el mejor hijo del mundo. Y como que, bueno, vamos a ver también qué tan conveniente es que siempre estemos repitiendo eso, o que siempre estemos repitiendo lo mismo, o que tengamos una serie de frases y halagos y cumplidos que les ofrecemos a los hijos, pero que son pues muy acartonados, ¿no? O sea, ¿qué te dice el hecho de que todos los días te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, hasta que pierde sentido ese te quiero mucho? Porque no, en muchos casos no hay congruencia entre lo que decimos sobre el amor a los hijos y lo que hacemos para los hijos, con los hijos, hacia los hijos, y a veces teniendo como pretexto a los hijos. Fíjate que en ese sentido, la autoestima se expresa particularmente a través de las emociones, a través de los sentimientos que el niño muestra, y depende en buena medida, dicen los expertos, de su autoimagen, de lo que de cómo se concibe a sí mismo, porque lo que interesa es su autopercepción, o sea, la percepción de su propia eficacia, de su propia autoeficacia. Vamos a ver qué es esto y cómo es importante que desde prácticamente muy pequeños. Ahora, si tú tienes hijos grandotes, ya están casados, ya son mayores, ya son adultos, bueno, te vas a dar cuenta de que lo que hiciste está bien, correcto, aceptable, o puedes corregir, porque pues nunca es tarde, ¿no? De alguna manera se ha dicho.
Bien, queridos amigos, vamos a ir a una breve pausa. Estamos iniciando el programa del día de hoy, que es viernes 9 de febrero del 2024. Y pues te invito para que te quedes con nosotros. Estamos iniciando el programa Radioterapia. Yo soy Gilberto Marín, con mucho frío, y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. El concepto de autoeficacia, que si lo podemos imaginar, aunque no seamos muy letrados en este sentido, pero la autoestima es algo muy medible. Si bien es cierto, la autoestima no es algo que decimos. O sea, yo no puedo decir solamente que tengo una muy buena autoestima cuando no soy capaz de demostrarlo con hechos. O sea, los actos o las actitudes de la autoestima, que son muy específicas. Por ejemplo, si el niño se percibe confiado en sus propias habilidades, que si bien es cierto, cuando va a la escuela, por poner un ejemplo, regresa a casa pues con las impresiones que tuvo en la escuela. Eres muy listo, eres muy burro, eres muy tonto, eres muy inteligente. O sea, se regresa con ese tipo de impresiones que le da la escuela, y no porque sea el papel o la función de la escuela, sino son las percepciones que este niño hipotéticamente tiene sobre la escuela. ¿A qué van los niños a la escuela? Pues sí, tú dirás que aprender, pero ¿qué aprenden? ¿Solamente lo que les enseña el maestro? ¿Solamente lo que la teacher o el teacher les dice esto y esto y esto? Todo? No, los niños que van a la escuela aprenden todo. Lo que ven, lo que oyen, lo que sienten. Si los aceptan, si no los aceptan, si les hacen bullying o no. O sea, todo eso aprende el niño en la escuela, no solamente a leer y a escribir. Hay que tener bien claro que cuando enviamos a los hijos a la escuela, los estamos enviando a la escuela, a que aprendan, ¿no? Y entonces, si el niño aprende que es capaz, si el niño aprende y percibe que sus habilidades son aceptadas por el resto de los chamaquitos, o los profes, o sus padres mismos, y entonces lo más natural es que desarrolle una autoestima alta porque confía en sí mismo. Ahora, en caso contrario, si el niño no confía en su potencial, por angas o mangas, porque lo aprendió, porque le dijeron, porque lo percibió, porque se lo hizo como una idea fija en su cabeza, entonces tiene una mala percepción de sus capacidades, no se siente listo, no se siente inteligente, no se siente aceptado, y entonces va consolidando ciertas ideas y ciertos sentimientos negativos hacia sí mismo, y entonces eso conduce a una autoestima baja. O sea, no podemos pensar que nosotros somos los únicos maestros o guías que van a enseñar a sus hijos sobre autoestima. En primer lugar, bueno, podríamos decir que para que tú puedas enseñar autoestima o cultivar la autoestima de tus hijos, pues tienes que tener una buena autoestima.
Entonces por ahí debemos empezar. Yo recuerdo hace años muy gratamente a una pareja, cuando teníamos la opción de entrevistar parejas, que tenían unas ciertas dudas acerca de qué decirles, qué no decirles a los niños, porque pues evidentemente cuando tú tienes que andar dudando, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué será bueno? ¿Será bueno esto? Pues lo voy a hacer, a ver qué pasa. O sea, cuando tenemos tantas dudas acerca de qué decirles y qué no decirles a los niños, pues entonces necesitamos retomar nuestro concepto de nosotros mismos, nuestro potencial sobre lo que somos capaces de hacer. Y fíjate que por el otro lado hay papás y familias que de una manera muy natural van enseñándoles a los hijos lo que consideran que es lo correcto de acuerdo a la idiosincrasia familiar, de acuerdo a las creencias de la familia y a lo que se acostumbra. O sea, no se trata aquí de que vayamos a formar niños que tengan una muy alta autoestima o que tengan muy baja autoestima, sino lo que sea acorde a su, digamos, cultura familiar, por decirlo de esa manera. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de fomentar una buena autoestima en nuestros hijos, por un lado, como Dios nos dio a entender, así es el dicho, o por el otro lado, cuando tengamos conciencia de que por el hecho mismo de tener hijos, ya estamos obligados a ser responsables sobre no solamente lo que van a aprender en la escuela, la educación formal que les van a impartir, sino principalmente, y ese es el tema de hoy, su cultura emocional, su inteligencia emocional, su educación emocional que les ayuda a tener una muy buena salud mental. Y cuando hablo de salud mental, no quiero decir que sea el aspecto clínico de la salud mental, sino el trato, la amabilidad, el respeto mutuo, que eso es lo que fomenta la autoestima en los niños. Y sobre todo, muchas veces la baja autoestima infantil está muy relacionada con los malos hábitos, con las dinámicas disfuncionales que aprendimos de nuestros padres por un lado, o de la familia extendida por el otro lado, porque recuerdo muchos casos de mamás o papás o muchachos jóvenes que me platicaban de cómo sus mamás o sus papás o ambos les prohibían que se juntaran con tal o cual primo, con tal o cual prima, porque ellos pensaban, los papás, que ellos, los primos, eran mala influencia para sus hijos. Yo creo que ahí hay una parte equivocada. Cuando pretendemos sobreproteger a los hijos de esto no porque es malo, esto sí porque es bueno, según yo, pero no sé, te aseguro que si soy justo en esta observación, a mí nadie me enseñó qué es justo y qué es injusto, lo tuve que aprender. Y la autoestima se va formando de acuerdo a cómo percibe uno sus propias capacidades. Ahora, si no damos importancia a estos aspectos como padres de familia en la crianza de los niños, corremos el riesgo de que crezcan y vayan consolidando algunos de esos sentimientos negativos que, te repito, pudieron haber sido aprendidos en casa, en la escuela, en la calle, con la sociedad, en sus prácticas deportivas, etcétera, etcétera. Y muchas veces esos niños van creciendo con una muy mala percepción de sí mismos. ¿Cómo podemos evitar eso? Ahora, la pregunta es, ¿se puede evitar eso? Bueno, hay muchas cosas que decir todavía, queridos amigos. No hay comentarios, no hay hijos, no sé qué decir, pero pues estamos en vivo y es el momento de ir a una breve pausa, si me permites, y luego regreso con muchísimo gusto para seguir platicando sobre tus hijos y su autoestima.
eso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando nosotros queremos educar en la autoestima saludable a nuestros hijos, pues no tenemos que hacer gran cosa. Bueno, sí tenemos que hacer gran cosa, porque si no somos o no estamos acostumbrados o no es nuestro hábito actuar como modelos a seguir de nuestros hijos, entonces tendríamos que corregir nuestras propias actitudes y decir, ok, si yo, padre de familia, me quiero dedicar consciente y concienzudamente a elevar y a formar una buena autoestima para mis hijos, entonces me tengo que convertir en primerísimo lugar en su ejemplo. ¿Cómo está eso? Entonces, si preguntamos, oye, ¿a poco se puede evitar que los hijos sufran o se tengan a sí mismos en un concepto muy negativo? Bueno, sí se puede evitar. Si tomamos en cuenta lo que los expertos recomiendan como primer paso para fomentar la autoestima de los hijos, que se llama ser un modelo a seguir. Que esta es una de las estrategias más efectivas. Si eres un modelo positivo para tu hijo en todo lo posible, porque te iba a decir en todos los sentidos, no, en todos los sentidos posibles, porque tus hijos aprenden de tu forma de hacer las cosas, tu forma de hablar, tu forma de pensar, o sea, se van formando, y muchos hijos, bien que mal, aspiran a ser como sus padres. En mis talleres de niños, que yo tuve muchísimos a lo largo de muchos años, siempre yo tenía, no solamente por curiosidad personal, sino como parte de la estrategia del taller, yo les preguntaba a los chicos de entre los 8 y los 13 años que si qué era lo que más, a quién admiraban más y por qué. Yo creo que, sin equivocarme, el 90% de los chamaquitos decían que admiraban a sus padres. Ok, muy obvio y además muy necesario. Y algunos eran capaces de responder por qué admiraban a sus padres. Y yo siempre ponía de ejemplo algo que me dijo algún niño en algún momento, y lo seguía yo utilizando como referencia, como cita en mis posteriores talleres. Y yo les decía que un niño, en una ocasión, cuando yo le pregunté qué es lo que más admira de su padre, y me dijo, es que es muy bueno. Y yo dije, bueno, pues es muy relativo esto de ser bueno. Yo me imaginé que su papá no solamente era bueno con él, sino con toda la gente, con toda la familia. Y sí, efectivamente, después él decía que era muy bueno con él. No le daba todo lo que pedía y lo comprendía. El chamaquito decía, es que yo estoy seguro que no es bueno que mi papá me dé todo lo que yo le pido, porque luego me va a mal acostumbrar. Y en alguna parte lo aprendió, por supuesto. Esto suena como un cliché. Pero por el otro lado, cuando él definía y describía qué tipo de bondad ejercía su padre, era muy bueno con su mamá. Nunca le gritaba, discutían, claro, pero se cuidaban de no agarrarse a moquetes. Era muy bueno con sus abuelos, con sus padres de él y los padres de ella. Tenía fama de ser muy buen empleado en su lugar de trabajo, o sea, bueno en todos los sentidos. Entonces, cuando tú tienes esa bondad y tus hijos la ven, la analizan, porque mira, tú puedes ser muy buen padre, o mira, déjame corregir, tú puedes creer que eres muy buen padre, pero resulta que en una ocasión alguien me hacía una entrevista en la televisión y me preguntó que si cómo se puede definir al buen papá. Y antes de que yo respondiera, me vuelve a hacer otra pregunta esta chica y me dice, ¿tú eres buen papá?
Y le dije, bueno, pues sabes, eso tendrías que preguntárselos a mis hijos. Porque yo no te puedo decir qué tan buen papá soy, porque yo actúo en mi fuero interno como actúan, según yo, los buenos papás. ¿Cómo son los buenos papás? Bueno, los buenos papás son los que tienen conciencia de que los niños aprenden imitando a sus padres. No hay otra. Les puedes decir 1000 cosas, el sermón de la montaña, pero si te ven haciendo algo en contra o contrario a lo que tú les enseñas verbalmente, es muy probable que no te tomen en cuenta y pierdas cierto poder, cierta influencia, cierta autoridad con tus hijos, porque no es efectivo, digámoslo en ese sentido, que les ordenemos tener ciertos hábitos y costumbres si luego nosotros como padres somos los primeros en actuar de forma contraria. Ahora, si el niño observa que eres una persona que no se valora a sí misma, que no es bueno con él, con ella, con los demás, y entonces que te estás quejando todo el día, que no tengo dinero y que son una bola de malagradecidos y que yo esto, y o sea, lo más natural es que acaben aceptando ese modelo negativo en donde siempre te quejas de no tener dinero, de no tener para cubrir sus gastos y sus necesidades escolares o lo que sea. Y entonces lo más probable es que este niño, esta niña termine pareciéndose a ti, en el sentido de que todo depende de cómo actúes, pues. Yo sé que hay papás que me han dicho que pues no se puede fingir, o sea, si no tengo, no tengo. Y a los niños hay que decirles, mijito, no tengo. Ok, sí, pero me parece que ese modelo educativo no es muy eficiente porque los niños aprenden de lo que oyen de sus padres. Si tú dices no tengo durante años, cuando tu hijo salga al mundo, ¿qué crees que va a decir? Su mantra favorito es, pues no tengo. O como decía mi papá, no tengo, pues no tengo, ni modo, somos pobres. Y se ponen en la cabeza la idea de que así como los educaron, pues así es el mundo. Ni hablar. Entonces, por este motivo, es necesario que cuidemos mucho de nuestra propia autoestima para poderla enseñar y además que cuidemos, observemos, corrijamos y mantengamos nuestros hábitos y valores, porque de alguna manera, en cuanto te dicen, pues fíjese señor, fíjese señora, que resultó positivo la prueba de embarazo, entonces de ahí en adelante empieza una reeducación de nosotros y los padres muy, muy responsables, me consta, han dicho que de aquí en adelante se sienten de otra manera, que se sienten diferentes, que la vida ha cobrado un sentido distinto para ellos y se hacen más responsables. A mucha gente los cambian la paternidad, pero cantidad. Unos para bien y otros pues para muy mal. No sé. Ok, ¿qué más podemos hacer para fomentar la buena autoestima positiva en nuestros hijos? Pues vamos a verlo. Si me permites, estoy viendo aquí a Marta López Lagarda, que nos manda un comentario. Dice, buenos días a todos. Muy buen tema. Si nos enseñaran a ser padres, empezaríamos por educarnos nosotros mismos primero. Nunca es tarde. Saludos y bendiciones para todos. Nos dice Marta López, tus audios 100% recomendados. Muchas gracias. Ahorita hablo un poquito de ello. Y nos manda Marta López Lagarda 100 estrellitas. Nos dice Rosario Varela, buen día Gilberto, excelente tema y buen fin de semana. Bueno, pues muchas gracias. Yo sigo aquí con la chamba. Voy a ir a una pausa para echarme un sorbito de café, raspar un poquito la garganta, que no sé qué pasa. Hay días, ¿no? Y sabes, estaba viendo que estuvo nevando en Alpine, en Estados Unidos. Estuvo nevando en La Rumorosa, o sea, mucho frío, mucho frío. Así es que,
voy a echarme un cafecito y luego regreso. Soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Me quedé con la idea de lo que comenta aquí nuestro público sobre que no se nace siendo padres, deberíamos aprender o nadie nos enseña a ser padres, cosas iguales, pero en realidad, aun cuando en teoría no sabemos cómo ser papás, a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, cuando nuestros padres nos educan, en mi caso éramos un chorro, muchísimos niños, y pues nos dieron la educación que en ese momento estaba al alcance. Yo recuerdo sinceramente que en la escuela éramos muy disciplinados, todos, y los demás niños también. Entonces cuando llega el momento que somos padres de familia, que tenemos hijos, pues la primera idea, la primera tentación que tenemos es educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Ahí está el problema. Y entonces uno se escuda, uno puede tener una buena justificación para decir, no, pues es que no nos enseñan a ser padres y que fallamos y que esto y que el otro. Pero mira, hay siempre en la vida la opción de aprender, ¿no? O sea, si hubiera yo tomado al 100% el modelo que mis padres siguieron para educarnos, pues otro gallo nos cantara. El asunto es que, tú llegas a tener una relación de pareja, tu pareja trae una cultura familiar distinta a la tuya, y compaginar esas dos culturas familiares es lo que realmente cuesta prácticamente todos los años de la relación matrimonial. Porque nunca terminan de conocerse, nunca terminan de aceptar el punto de vista del otro. Cada quien educa a sus hijos como Dios le dio a entender o como le pegó la gana. Y lo más importante es que desde siempre, incluso desde que la relación empieza, es que no todo el tiempo ahora la gente se casa para tener hijos, ¿no? Ahora tienen hijos y luego a ver qué pasa, ¿no? Independientemente del orden de los factores, que sí altera el producto en muchos casos, siempre pensamos en que lo secundario en una relación, digamos, actual, independientemente de cómo la concibas tú, pero en una relación actual, ahora ya no importa tanto la educación de los hijos, sino lo que importa es sobrevivir. Sobre todo cuando los dos trabajan, cuando hay que encargar a los niños, cuando les decimos cosas que justifican nuestras culpas, como es que eres adorable, eres muy lindo, eres muy linda, eres una campeona, eres una guerrera, y luego si se los encargas a los abuelos, pues yo no sé si tú estés de acuerdo, pero eso de que yo te los cuido, mijita, no te preocupes, y yo te los cuido, más bien debería ser como yo te los descuido. Porque les enseñan cosas muy distintas a lo que les enseñas en tu casa a tus hijos.
Y he ahí un gran problema. Justo hace un par de días, incluso no es la única ocasión que yo recibo comentarios y mensajes y llamadas de abuelitas que quieren ayudar a sus nietos porque consideran, o sea, no lo están diciendo textualmente, pero es obvio que me llaman a mí, las abuelas, en lugar de que me llamen sus mamás de los niños, porque se brincan a las mamás y a los papás de los hijos, de sus nietos en este caso, porque no saben cómo actuar. ¿Cómo que no sabemos? Es importante que como padres logremos establecer límites y normas claras para que nuestros hijos se desarrollen correctamente, nos lo hayan enseñado o no. El sentido común nos tiene que decir, nos tiene que enseñar que si nuestros hijos se están pasando de la raya, bueno, pues tenemos que armarnos, actuar, aprender, recibir ayuda, recibir consejos. En el caso de los mensajes subliminales que son muy poderosos y muy eficientes, bueno, pues podemos otorgar ayuda con niños superdotados, aprendo fácilmente, dependiendo de la edad de los chamacos, incluso hasta la adolescencia. Pero estos límites de los que te platico no solamente hacen saber a los hijos que hay cosas que no se deben hacer, sobre todo si tomamos en cuenta la cultura de tu familia, se les enseñan, no sé, en mi casa decían marcos de referencia, lo cual yo siempre lo entendí como, ok, si tus amiguitos tienen esta cultura familiar y tus primitos tienen esta otra cultura familiar, aquí hay otra. Y mi padre era muy estricto y tenía muchísimas reglas, muchas de ellas muy difíciles de cumplir, pero finalmente pues es una forma de educar a los hijos poniéndoles límites, y estos límites no todo el tiempo son razonables, no todo el tiempo son coherentes, pero hay que buscar la justo medio, pues, o sea, ni muy ni tan por decirlo así. Ahora, hay muchas maneras de poner límites, enseñar valores a los hijos, pero sobre todo hay distintas maneras de corregir a los hijos cuando cometen un error. Primero, bueno, pues tenemos la tentación de regañarlos, criticarlos personalmente, o podemos enfocar nuestra observación en la conducta inapropiada, porque de lo que se trata, y esto lo aprende cualquiera, pues es sentido común, no se trata de criticar a tu hijo como persona, sino observar y criticar lo que hizo. No sé, cada quien tiene su propio vocabulario. ¿Por qué hiciste esto? Hay mamás y papás que lo toman muy personal. Me fallaste, me ofendiste, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué esto? Y, o sea, como que, pues, espérame tantito, padre, no te lo hice a ti, lo hice porque pues así soy yo. Imagínate, entonces es importante que como padres emprendamos y entendamos más que nada que hay que evitar hacer sentir a los hijos excesivamente culpables del error que han cometido, en primer lugar, porque son niños. Y luego porque podría darse el caso, dice el psicólogo Bertrand Regader, que podría darse el caso de que asocie el error cometido con su propia personalidad. Por ejemplo, mijito, qué tonto eres, mira lo que hiciste, que eso no se hace, es de gente estúpida, es de gente tonta, de gente bla, 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 bla. Y entonces es muy altamente probable que esas palabras las asocie con su persona. Entonces, bueno, déjame hacer una pausa y de cómo podemos usar frases, así como no sé, centrarnos en la conducta de los niños diciendo esto no se debe hacer por esto y esto y esto otro en su momento, en lugar de decir, óyeme, no sirves para nada, te pareces a tu padre. Híjole, bueno, qué cosas, ¿no?
Déjame ver cómo está aquí la cosa. Dice Mónica Ramírez, saludos señor Marín, muy buen tema. Qué bueno que gusta el tema, porque pues se trata de los hijos, tus hijos, y su autoestima es el tema que hemos elegido para el día de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Déjame ir a una breve pausa y luego regreso con muchísimo gusto. Estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia. Ups. Ahí está. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces cuando somos capaces de entender entonces cómo fomentar la autoestima de los hijos, los expertos recomiendan que cuando criticamos a los hijos hay que valorar el esfuerzo, no el resultado. Muchos padres, y esto sí que es muy relativo, o sea, para unos padres está bien, para otros está mal, que los niños no tengan buenas calificaciones en la escuela, por ejemplo, independientemente del nivel escolar. Otros mucho más aguerridos, y yo creo que en cierto punto hay algo de conformismo en esto, que aseguran que una calificación no define a los niños, no define su inteligencia, no define su aprovechamiento. Bueno, quién sabe, los expertos en pedagogía podrán decirnos qué tanto importa la calificación que un niño tenga en la escuela. Pero cuando iniciamos un camino, no debemos reducir todo al resultado final, sino al reto que ha supuesto recorrerlo y en el desarrollo personal y la experiencia que hemos adquirido intentando lograr nuestros objetivos, porque lo que importa realmente es cómo te sentiste en el momento en que pretendías lograr un objetivo. Mira, yo recuerdo con algo de afecto un caso de un chico de 13, 14 años que estudiaba en la high school, estoy hablando de Estados Unidos, y llegó un momento en que su equipo de básquetbol tenía que competir contra el equipo femenil de la escuela contraria. O sea, una escuela iba a competir contra otra escuela, pero era algo extraordinario, si tú quieres, el equipo varonil de la escuela 1 contra el equipo femenil de la escuela 2. Entonces, él se entrenó. Incluso recuerdo que tuvo un pequeño conflicto con su padre que le decía, préstame el carro para ir a practicar al gimnasio. Y el papá le decía, ¿cómo crees que te voy a prestar el carro si ni tienes licencia, eres menor? Yo te llevo. Y el papá lo llevaba, pero hubo días en que no lo podía llevar. Entonces el chamaco se iba todo enojado, caminando de su casa hasta el high school, con un calorón de los demonios. Y entonces, según él, esto fue el motivo o el pretexto para perder el partido. ¿Cómo estuvo? Yo lo conocí antes de que esto tuviera lugar, porque sus padres me pedían que, pues cuando menos mentalmente, esa era la palabra, que se puede hacer con audios como ganando en los deportes, la alegría del ejercicio,
adolescencia, o sea, hay muchos audios que pueden ayudar a ser más competitivos a los muchachos de cualquier edad. Empezó a oír estos audios, pero eran realmente muy poco tiempo, eran como semana y media antes del partido. Se llegó la fecha, jugaron contra las chicas de la otra escuela, perdieron y él se sentía pero de lo más mal que te puedas imaginar. ¿Cómo? Y una de las chicas del equipo contrario era su novia, o cuando menos decían, ¿no? Y entonces no cabía de vergüenza, no sabía dónde meter la cara, se sentía muy mal, su autoestima se vino por los suelos, sus sentimientos de autoestima, quién sabe qué pasó, y se sentía muy, muy mal. Bueno, pues entonces vuelve conmigo, y la verdad es que ni siquiera le podía hablar, es más, ni siquiera volteaba a verme a los ojos porque se sentía humillado. ¿Cómo es posible que nos hayan ganado las mujeres de la escuela? Pues mira, creo que la palabra mágica fue que si no sentía él que se había preparado lo suficiente para que justo en el momento en que tuvieran que competir por el campeonato, cuando menos local, interescolar o como le llamen, porque yo después supe que este partido que perdieron contra las chicas, pues no era más que uno de los muchos que se necesitaban para llegar al campeonato. Bueno, pues entonces entendió, empezó a oír estos audios, luchó por sus objetivos. Y yo me entero después porque me mandan un correo diciendo que habían ganado el campeonato ellos, los muchachos. Bueno, entonces yo creo que cuando nos concentramos en lo que pasó durante el recorrido, no en el resultado final, perdieron, pues sí, pero no perdieron la guerra, perdieron una batalla, como se dice. Y todavía queda muy buen camino por recorrer. Entonces, yo creo que cuando somos conscientes del esfuerzo que han invertido en esa actividad los chamacos, los niños, los adolescentes, que tanto les motiva y que es mucho más importante que el hecho de haber perdido un partido, no sé cómo llamarle, pero o lo que nos habíamos propuesto, y entonces por esta razón es, dicen los expertos, fundamental que valoremos el esfuerzo de los niños, incluso en el caso de que por alguna circunstancia no hayan podido realizar esta actividad con éxito. ¿Quién mide el éxito? Bueno, si leímos o nos enteramos de las biografías de los famosos, ¿cuántos fracasos tuvieron? Incluso en la escuela nos ponían de ejemplo a Emerson, el inventor del foco eléctrico o bombilla que le llaman, que decía falló 999 veces hasta que la número 1000 le agarró la onda y descubrió la bombilla eléctrica. Es un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de determinación, si tú quieres, pero también es un ejemplo de autoestima. O sea, ¿cuántas veces tenemos que insistir hasta lograr nuestro objetivo exitosamente? Pues las que sean necesarias. Incluso hay personas que se preguntan, oye, ¿cuánto tiempo voy a escuchar estos audios? Pues el tiempo que sea necesario hasta que tú sientas que has logrado tu objetivo y sobre todo cuando realmente puedas utilizar lo que has aprendido para mejorar, para rebasar lo conocido y sobre todo cuando somos capaces de ayudar a los hijos a detectar y corregir sus creencias limitantes. ¡Ay, cuántos padres tan lindos que son, tan lindos que fuimos! Nos dimos cuenta de cuáles eran las creencias limitantes de nuestros hijos. Bueno, voy a hacer una última pausa. Nos dice, vamos a ver,
Nos dice Marta López, dice, hoy amanecí, señor Marín, con ganas de descalabrar gente. Bueno, pues que te vaya bien en tu misión del día de hoy, mi querida Marta. Luego dice Cristian de la Peña López, dice, buen día. Espero que no sea a mí a quien quieras descalabrar, mi querida Marta, pero ahí me dices luego. Bien, pues vamos a la última pausa del programa de hoy, queridos amigos, y regreso. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, finalmente cuando hablamos de la autoestima de los niños, de los jóvenes, o sea, de la gente menuda de la casa, pues, o incluso a los que no viven con nosotros, como serían los sobrinos, los ahijados, los nietos, en fin. Y fíjate cómo el pensamiento o las ideas de los niños, visto en perspectiva, pues van pasando de acuerdo a su crecimiento por diferentes fases de maduración. O sea, no es lo mismo lo que pensaban los niños cuando chiquitos que lo que piensan ahora cuando ya son adolescentes, cuando ya son adultos, por ejemplo. Y esto implica que no siempre tengan una coherencia lógica. Incluso los propios padres vamos cambiando de idea, vamos cambiando la percepción de las cosas. Antes yo he escuchado testimonios de padres que se quejan, en el buen sentido, de lo difícil que fue el periodo en que sus hijos eran adolescentes. Y ya sabes, la mala fama que tienen los adolescentes porque los padres no se ponen las pilas, pues, o sea, yo siempre creí, por mi propia experiencia, que no fueron mis hijos adolescentes los problemáticos, sino uno que no sabía entenderlos. Ese es otro aspecto. Y entonces, en ocasiones, pueden estar nutriendo ciertos pensamientos irracionales que son muy típicos de los jóvenes que se ubican en un contexto en donde quiero aprender, déjame papá, déjame mamá, yo solo puedo, yo sola puedo. Y entonces muchas veces en esa libertad que pretenden los hijos, pues van haciéndose ciertas ideas erróneas sobre sí mismos, cosas que pueden afectar negativamente su autoestima, cosas que pueden afectar negativamente la relación con sus padres o con la gente, porque, bueno, en el mejor de los casos, habría que suponer y comprender que las creencias de los hijos chicos y de los hijos adolescentes no todo el tiempo, en primer lugar, no coinciden con las nuestras, y en segundo lugar, no coinciden con el sentido común, pues. Ahora, aquí entra un aspecto muy importante. Muchas veces, y esto hay que admitirlo, yo lo admití en mi momento cuando los hijos rebasan o superan a los padres en cuanto a preparación, a percepción de la realidad, tienen un carácter distinto.
tienen una forma distinta de ver las cosas, y entonces pues es muy probable que los hijos superen al maestro, en este caso a los padres. ¿Por qué no? Hay que admitirlo, hay que aceptarlo y hay que provocarlo incluso, porque si tus hijos se identifican con algunas creencias limitantes equivocadas, por ejemplo, si mi padre fue alcohólico, pues yo también, o si en mi casa fuimos muy pobres, pues entonces yo también lo soy. Y es importante que hagamos lo posible para corregir esa idea, aunque va a costar mucho trabajo si no tenemos cómo poner el ejemplo, digámoslo así. Entonces, como las ideas erróneas se van, digamos, consolidando en la mente de los hijos, independientemente de su edad, sobre todo con lo que tiene que ver con su aspecto físico. No sé, muchos hijos, hijas, dudan de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales. Y entonces es importante que siempre les reiteremos que se quieran a sí mismos como son, independientemente, te repito, de sus problemas físicos, mentales, psicológicos, porque de alguna manera tenemos que ayudar a nuestros hijos a que se miren a sí mismos con objetividad, con cierto amor propio, cuando pues a veces en nuestra cultura no es muy bien visto que uno se diga qué bonito soy, cómo me quiero. No, es muy narcisista en muchos sentidos, se ve como tal, pero en realidad no lo es tanto. Ok, en nuestra cultura, insisto, debemos pensar que somos lo máximo, pero no lo podemos decir. Es más, no debemos decirlo porque esto nos pone en una tesitura en donde vemos con desventaja a los que no se sienten como nosotros nos sentimos, y entonces uno va conformando su autoconcepto, un autoconcepto realista, positivo, autoestimable, si me quieres aceptar el término, y eso viene de cómo, como decía aquel muchacho del taller que yo le pregunté que si por qué admiraba a su padre, y me dijo porque es muy bueno. Ok, yo creo que cuando queremos, deseamos que nuestros hijos nos vean como buenos padres, bueno, aquí hay una condición. Primero, debemos demostrar amor incondicional a nuestros hijos, independientemente de si te hacen enojar, de cómo los ves, cómo les dices, cómo les hablas, porque muchos padres cometen un error muy común. Incentivan a que los hijos tengan que ganarse su amor. Si lo haces, te quiero; si no lo haces, no te quiero; si te portas bien, te quiero mucho; si no te portas bien, no te quiero. Entonces, cuando orillamos a nuestros hijos a que se porten bien para complacernos a nosotros, entonces no vamos a lograr que, por ejemplo, se esfuercen en la escuela, sean mejores ciudadanos, tengan mayor respeto por la gente, en el caso de los niños, que tengan respeto por las niñas y viceversa, porque si les hacemos ver que nuestro afecto es condicionado, entonces no vamos a obtener gran cosa. Pero por el otro lado, si les hacemos ver y sentir que nuestro afecto no es condicionado a que ellos hagan lo que nosotros queremos, entonces, por un lado, los niños que basan su autoestima en la aprobación de los demás, o los niños que se ven como que muy independientes, como que muy rebelditos, pero en realidad lo que están haciendo es ejercer y fomentar su propia valía personal, que no depende de la opinión de muchos. Claro, yo estoy seguro, y además creo que podemos decirlo como un aspecto de vida, a mí siempre me gustó muchísimo que la gente que yo admiraba me dijera que yo estaba bien, que era
una buena persona, que era muy listo, que era muy lindo. Claro, agrada, y esto, pues una sobadita Lego no sale sobrando nunca. Pero los padres debemos ofrecer nuestro amor incondicional hacia ellos, independientemente de muchas cosas que reprobamos simplemente porque las hacen y se nos olvida que se trata de nuestros hijos, pues. O sea, yo no entiendo, me gustaría entender por qué. ¿Cuál es la motivación que muchos padres tienen para golpear a sus hijos? No lo entiendo. Pero si hubieran motivos, algunas personas bromean y dicen, pues es que hay que educarlos, hay que darles una nalgada de vez en cuando. ¿Será? Bueno, cuando un hijo necesita que le apoyemos, tiene que ser de una manera incondicional. Y demostrarle y transmitirle el mensaje de que realmente nos sentimos orgullosos de ellos. Eso es lo que me parece más correcto. Luego están otras cosas que pueden aumentar la autoestima de los hijos, incentivarlos para que aumenten su capacidad de correr ciertos riesgos, de que se avienten, de que aprendan, dejarlos que cometan errores, dejarlos que se caigan para que ellos mismos aprendan a levantarse. Estoy hablando de una manera figurada. Y evitar exagerar sus logros y sus aptitudes y decirles palabras que no son reales, como, no es crítica, pero hay que señalarlo, como por ejemplo, campeón, mucha gente lo dice, princesita, mi reina, mi rey, eres lo máximo, y tú sabes que tú puedes, y tú eres muy inteligente, y esto, y ok, sí está bien, pero hay que tener cuidado de que no se engolosinen con ese tipo de conceptos que los padres tenemos para con los hijos, sino más bien una buena autoestima no es lo mismo que una autoestima inflada artificialmente diciendo cosas que los niños no son. Si reprueba a tu hijo, bueno, pues, mijito, ven para acá. A ver, explícate por qué reprobaste y esto, en lugar de decir, ay, no te preocupes, mijito, voy a ir a hablar con la directora para ver qué pasó. Pues, ¿qué pasó? Bueno, ahí, colorín colorado, este tema se ha terminado por lo pronto. Bien, pues nos dice Daniela Gómez, nos manda un abracito. Antonio González, buen día, señor Marín, excelente tema, un saludo a mi esposa Delia. Bueno, pues entonces va el saludo para Delia de parte de Antonio con mucho cariño y le dedicamos esta canción. No es cierto. Bueno, pues yo ya me voy. Los invito cordialmente para que me acompañen el próximo lunes. Ya estaremos hablando de que pues la próxima semana, por lo pronto, tengan ustedes un excelente fin de semana. Si desean mayor información sobre mensajes subliminales, cómo enviarlos directamente a su correo, cómo adquirir la promoción 3x2, pueden escribirnos por Messenger aquí mismo en nuestro muro de radioterapia.directoalaconciencia o radioterapia95@hotmail.com. Yo soy Gilberto Marín, nos vemos aquí el próximo lunes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, queridos amigos, y mientras tanto, ya saben, sean felices, pero sean inmensamente felices. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo, esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Pero si quieres ver algo nuevo, los significados se derrumbarán. La energía
energía se acomodará.